¿Cómo están? Bienvenidos. Son las 8 de la mañana, muy puntuales. Partimos Agenda Económica, edición AM. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, día martes 11 de marzo. Vaya día movido este, ya les contaremos detalles de lo que está ocurriendo en los mercados, pero ha sido un inicio de semana bien turbulento. Vamos a comenzar de inmediato nuestra revisión con los indicadores y los números que necesitan conocer el día de hoy para darles contexto de lo que viene este martes. En pantalla ya vemos qué fue lo que ocurrió ayer en la Bolsa de Comercio de Santiago, que logró sortear con éxito un día de muchísimas turbulencias a nivel internacional. Ventas y caídas fuertes en los indicadores bursátiles, sobre todo en Estados Unidos, que acá en Santiago no generaron el mismo efecto. Una caída de 0,1% fue la pérdida de ayer, llegó a 7.369 puntos el indicador local de acciones, mientras Select Metal subía más de 5%, Andina Velo hacía más de 2,4% y Concha y Toro, después de la entrega de resultados muy favorable para la empresa viñatera, subió 2,39%. El dólar, por otra parte, sí reflejó esos temores a nivel internacional. Ayer subió, llegó a 944 pesos después de un cierre el viernes pasado que había estado en los 929. Tuvo un repunte fuerte el dólar entonces en la sesión de ayer. Mientras la UF para hoy día tendrá un valor de 38.794 pesos. Ese es el valor de la UF de acuerdo a la progresión en base al último dato de IPC. Otros indicadores a nivel internacional, el indicador Standard & Poor's, ya podremos profundizar en esto. Ayer cayó en la Bolsa de Comercio de Nueva York, en Wall Street, llegó a 2,7% de pérdida. Vamos a estar contándoles más detalles de qué fue lo que ocurrió afuera. El cobre, por otro lado, subió en este inicio de jornada, llegó a $4.75 la libra, sube 1,85% en el mercado internacional. Y por otro lado, el precio del petróleo está en $66 por barril. Esos son los valores entonces con los que estamos comenzando esta jornada. Bien, nos vamos a las portadas y eso ya nos permite echar un vistazo de lo que ha ocurrido este lunes, en el inicio de una semana súper turbulento a nivel internacional. Como les contábamos, los mercados internacionales estuvieron en una sesión bien volátil con pérdidas importantes. Por un lado, Diario Financiero titula de la siguiente forma: Donald Trump aviva los temores de una recesión en Estados Unidos y arrastra al Nasdaq a una caída del 4%, la peor sesión desde el 2022. El Nasdaq es el índice que reúne a todas las empresas tecnológicas principalmente en el mercado norteamericano, por lo tanto es un sector específico que se ve reflejado en este indicador, pero la caída fue una envergadura enorme y, como decíamos, desde hace casi 3 años que no se veían reflejos de incertidumbre tan grandes por un problema principalmente político. Los anuncios que ha hecho Donald Trump son los que están llevando a esta caída en las bolsas. Ya lo veremos en unos minutos más, vamos a profundizar en esas razones. Por otro lado, aparece Mario Marcel en portada. Ojo con esta entrevista interesante que trae hoy día el Diario Financiero. Ningún gobierno ha recortado gasto y ha reasignado gasto, dice Mario Marcel, como lo ha hecho es lo que dice el ministro de Hacienda en esta conversación, donde aborda fundamentalmente cuál es la situación de la hacienda pública, en un momento en que se han cuestionado muchísimo la forma en la que el gobierno ha calculado los últimos niveles de ingreso público, los últimos años, y las proyecciones que se hacen también respecto a este 2025 y a los eventuales recortes que tendrá que hacer el Ejecutivo, que según sugiere el Consejo Fiscal Autónomo deberían ser de más de 1.500 millones de dólares. 8,4, avanzamos con otra portada, nos vamos a lo que trae publicado Diario Pulso, con una bajada local, una interpretación a nivel local de estas turbulencias a nivel internacional. Fíjense que el nivel de incertidumbre, dice Pulso, en nuestro país llega en un nivel alto a cierre de febrero, el mayor nivel desde 2023. En lo que comenta Pulso en su portada. ¿De dónde obtiene este antecedente? Bueno, del monitoreo que realiza el Banco Central periódicamente respecto a los niveles de incertidumbre en la economía chilena, y se atribuyen fundamentalmente al efecto de Donald Trump a la asunción de este segundo mandato. La mano derecha también titula: los temores de recesión desploman las bolsas en Estados Unidos, lo que ya comentábamos hace algunos minutos. Y otro de los coletazos que ha dejado el apagón de hace 2 semanas en nuestro país, también lo aborda Pulso en su portada. Generadoras renovables pierden hasta 1,5 millones de dólares al día
por las restricciones de transmisión tras el apagón. Detalles que trae Diario Pulso en su portada de hoy. Seguimos revisando otros titulares, 8,5. Nos vamos ahora a la prensa internacional. Bloomberg, medio de referencia en materia económica y financiera, destaca en su portada que las preocupaciones respecto a las tarifas generan presión en Wall Street, y eso llevaría a Trump también a acelerar su plan de recorte de impuestos. Esa es la interpretación que hace Bloomberg después de lo que ocurrió el día de ayer. Este tema está entre los temas más relevantes en los distintos medios a nivel internacional. Y por otra parte también se plantean ya escenarios en los que el presidente de Estados Unidos podría estar tomando contacto con líderes empresariales para tratar de aquietar las aguas después de los anuncios que ha hecho las últimas semanas. Por otro lado, nos vamos a la vertiente europea del análisis en el medio 5 días, medio especializado en materia de economía y negocios también, del diario El País, que destaca en su titular central cómo el euro, en contrapartida a lo que ha pasado con el dólar, sube con fuerza, se asoma a 1,10 dólares, mientras las bolsas resisten lo que califica 5 días como el descalabro de Wall Street. Claro, en Europa la situación ha sido un poco distinta. Ayer el foco de incertidumbre estuvo fundamentalmente en la bolsa norteamericana, pero hoy día, por ejemplo, Alemania está subiendo a esta hora, y mientras el IBEX, que es el indicador de España, también se mantiene en torno al 1% de ganancia a esta hora del día. Bien, 8,6. Profundicemos en este tema precisamente y veamos qué fue lo que ocurrió ayer. Vamos a contar más detalles respecto a la sesión bien compleja que tuvieron las bolsas a nivel mundial. ¿Qué fue lo que pasó? Caídas fuertes, como ya les contábamos, del Nasdaq, que cayó más de 4% en Wall Street, de Standard & Poor's, otro indicador importante de la bolsa norteamericana, que cayó más de 2,7% el día de ayer, mientras el indicador Dow Jones, que reúne también a otra selección de empresas industriales en Estados Unidos, también caía con fuerza más de 2%. ¿Por qué? Todo esto se asocia fundamentalmente a la declaración que dio Donald Trump el domingo. En el programa Sunday Morning de Fox News se le preguntó sobre la posibilidad de algún tipo de desaceleración de la economía norteamericana este año 2025. Y Donald Trump, ¿qué fue lo que dijo? Odio predecir cosas así. Hay un periodo de transición, porque lo que estamos haciendo es muy grande. Solo esa frase bastó para generar más incertidumbre en los mercados respecto a cuál es la proyección que habrá para este año 2025 en términos de actividad económica. No nos olvidemos que al final la bolsa es un reflejo también del sentimiento de los inversionistas, de la disposición al riesgo también de los inversionistas. Lo que se refleja en el precio de una acción y por ende también en algún indicador bursátil son las expectativas de retorno a futuro que pueda entregar esa acción. Si una empresa tiene un buen panorama hacia adelante, si se ve que la actividad económica va a estar más alta y por lo mismo entonces se prevén mejores resultados desde el punto de vista del negocio de una empresa, bueno, eso va a tender a llevar los precios de la acción como reflejo de ese sentimiento al alza. Y este lunes ocurrió precisamente lo contrario. Si es que las perspectivas son de que la economía norteamericana puede entrar eventualmente en una recesión, entonces estamos hablando de un escenario muy negativo para los negocios, para los resultados de la empresa, y eso se refleja entonces en la bolsa. Y ahí entonces los contextos y antecedentes para un escenario que está muy complejo, porque Donald Trump ha ido anunciando en las últimas semanas alzas de tarifa arancelaria que evidentemente van a tener un impacto en la economía real. Poner 25% de impuesto a las importaciones que vienen o que entran al mercado de Estados Unidos desde Canadá y México, o un 20% a los productos que llegan desde China, evidentemente que tiene un efecto también desde el punto de vista de la actividad económica, y es eso lo que están resintiendo entonces las bolsas durante estas sesiones. Los inversionistas al final están respondiendo al impacto económico que podrían tener esas disputas arancelarias. Claro, porque no solo Estados Unidos el que está estableciendo aranceles a productos que llegan desde afuera, esos países responden también. Y si bien se ha suspendido la aplicación de estas tarifas
La semana pasada Donald Trump anunció que había llegado a cierto acuerdo para detener ese proceso por lo menos por un mes en este proceso de negociaciones con sus vecinos. De todas maneras, esto está generando alguna proyección distinta hacia adelante. Y el análisis pasa fundamentalmente por el efecto que esto va a tener en Estados Unidos, por un lado, también el efecto que va a tener en China, por otra parte, y por ende, en la suma de ambos, son las dos potencias económicas a nivel mundial. Bueno, ¿qué va a pasar con el resto de la economía global? Y probablemente esa desaceleración es la que entonces genera estos niveles de incertidumbre, porque esto ya se traduce directamente en proyecciones bien concretas. Por ejemplo, Goldman Sachs ya rebajó su previsión para el Producto Interno Bruto de Estados Unidos a un 1,7% para este año, mientras otro banco de inversión importante, JP Morgan, aumentó a un 40% las probabilidades de recesión. Y eso evidentemente que es un escenario muy negativo para la economía en el mundo entero, ¿eh? Y esto también va a impactar en Chile. Por ende, por rebote, tenemos una situación mucho más difícil. Si bien no se ha establecido por ahora ningún tipo de arancel a las exportaciones chilenas, en la medida que la economía mundial crece menos, eso también impacta a nuestro país. Y detengámonos un segundo, 8 de la mañana con 11 minutos, en lo que está pasando con Tesla. Es muy interesante analizar lo que ha ocurrido con esta empresa norteamericana, propiedad de Elon Musk, liderada por el empresario sudafricano, que tiene el foco fundamentalmente en la venta y diseño y fabricación de automóviles eléctricos. Bueno, las acciones de Tesla ayer cayeron, escuchen bien, más de 15% y siguen en picada las acciones de esta empresa en particular. Fíjense que ha caído más de 40% en lo que va del año. Si tomamos como referencia el valor que tenía la acción en diciembre, la compañía ha perdido un 50% de valor en los últimos 3 meses. Y eso, evidentemente, que es un reflejo de varios factores. Por un lado, menores ventas que ha tenido Tesla, el repunte también de sus competidores chinos, que están generando una situación más estrecha en el mercado para el fabricante norteamericano, pero también hay repercusiones a propósito de la posible desaceleración económica que se ve en los Estados Unidos, y eso va recortando las estimaciones de venta que tienen para este año, sin contar además que Elon Musk ha generado anticuerpos de manera bien importante por el rol político que está jugando en el gobierno de Donald Trump. Todo eso entonces genera una tormenta perfecta que hace tambalear a Tesla en los mercados y que mantienen a esta empresa contra las cuerdas desde el punto de vista de la inversión y de la percepción que tienen los inversionistas también en Estados Unidos. Bien, 8:13, nos vamos a ir a otro tema para hablar de noticias locales, de lo que está ocurriendo en nuestro país, en el sistema de pensiones en particular. Ayer hubo 2 hechos bien relevantes. El primero es que el Tribunal Constitucional ya dio luz verde al avance del proyecto de reforma de pensiones, descartando así las impugnaciones que habían surgido por parlamentarios de oposición que buscaban frenar la implementación de la reforma. Eso queda descartado. El TC ya le da luz verde, la reforma está lista para ser promulgada. Eso por el lado político. En el lado de la implementación del sistema de AFP y de la licitación que se había convocado para nuevos ahorrantes, bueno, hubo novedades también porque AFP 1 se quedó con la última licitación de stock en el modelo que está vigente hasta ahora en nuestro país. Esta AFP ya tenía hasta ahora el registro de ser la AFP más barata, pero ahora amplía su cartera de la mano precisamente de esta última licitación. AFP 1 ofreció una comisión de 0,46% en el mercado local y de esa manera entonces se adjudica la entrada de nuevos afiliados con la menor comisión del sistema. Es muy relevante esto para entender también cómo estas licitaciones logran generar un efecto de mayor competencia en el sistema. Ya AFP 1 era la más barata hasta ahora, tenía el 0,49% de comisión en el sistema. Y ahora entonces con esta nueva baja se queda con todos aquellos nuevos afiliados del sistema que entren en el periodo 2025-2027. Es la última licitación de este tipo porque luego cuando esté implementada la reforma se va a generar un nuevo sistema de licitación por el 10% del total de afiliados en el sistema.
no solo por los nuevos, sino también por aquellos que ya están hoy día en otra AFP. Y esta es una de las razones también más importantes de por qué era necesario forzar otro mecanismo de licitación para generar más competencia y, en definitiva, beneficios a los titulares, a los afiliados del sistema, porque recordemos que AFP1 está cobrando 1/3 de lo que cobra la AFP más cara en el sector. Ayer Osvaldo Macías, el superintendente de pensiones, también se refirió al interés que ha despertado el nuevo sistema de licitación para que ingresen otros actores. Escuchemos qué dijo. La administradora de Fondo de Pensiones 1 ha ganado la licitación de afiliados nuevos. Era la ganadora del proceso anterior, cobraba un 0,49% del salario mensual. Ahora la oferta es de 0,46% del salario mensual. Es una baja de precios de 6%, consideramos que es significativa. Lo que nosotros hemos dicho en forma sistemática es que las comisiones de las administradoras son muy altas y que pueden bajar. Sin embargo, los afiliados no se cambian de administradoras generalmente, por lo tanto las AFP no tienen incentivos a bajar su comisión. Es por eso que en la reforma previsional se incluye una licitación de stock, o sea, se incluyen los afiliados antiguos también en las próximas licitaciones. De hecho, esta es la última licitación como la conocemos hoy. Cuando termine esta licitación, se va a llamar a una licitación ya para afiliados antiguos, y esto debiera profundizar la competencia y la baja de precios en la industria. Ahí la visión entonces del superintendente para este nuevo resultado. FP1 ya tiene el 8,9% del total de afiliados del sistema. Seguramente serán más a partir de obtener esta nueva licitación de futuros afiliados. 8,16, pausa. Ya volvemos con más de Agenda Económica. 8:19, estamos de vuelta, hacemos Agenda Económica, edición AM, y vamos a profundizar en lo que está ocurriendo en los mercados a nivel internacional. Para eso nos acompaña el analista de mercados de CESTI, Jaime Lapaz, está con nosotros. Bienvenido, Jaime, gracias por el contacto. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación, por estar con nosotros. Caída de 4% en el Nasdaq, más de 2% en Standard & Poor's, en el Dow Jones también. Jaime, ¿qué fue lo que ocurrió ayer? ¿Cómo interpretan ustedes esa fuerte caída que se vio en Estados Unidos fundamentalmente? De momento, el mercado pareciera estar descontando algún tipo de riesgo recesionario más que inflacionario, considerando lo que justamente tú explicabas hace un momento de manera bien concreta, que estos aranceles de Donald Trump, que están de cierta manera generando tensión entre distintas economías y países, hacen que las proyecciones de PIB, no solamente de Goldman Sachs y JP Morgan, sino que también, por ejemplo, del modelo GDP Now de la Fed de Atlanta, generen proyecciones negativas respecto a lo que es recesión. Por ende, se eleva el riesgo recesionario y los inversores comienzan a tomar las precauciones correspondientes, cerrando posiciones y generando estas caídas bursátiles bastante violentas. Ajá. Jaime, ¿y qué es lo que cambia efectivamente que hace que los inversores teman ahora una recesión? Porque Donald Trump prometía estos aranceles hace mucho tiempo, no es algo nuevo. Sin embargo, hay algo que cambió en los últimos días que lo hace más palpable, digamos, más concreto ese temor a una recesión. A mi parecer, o en base a los datos que hemos ido gestionando últimamente con respecto al mercado, el punto de inflexión, o cuando se comenzó a generar esta aceleración en los retrocesos de los mercados en general, fue cuando se reportó este modelo predictivo de la Fed de Atlanta, con una recesión que pasaba prácticamente, o una proyección de PIB que pasaba prácticamente desde puntos positivos a una caída, una contracción de un 2,4%. Ajá, perfecto. Y eso entonces es lo que movió más a los mercados a tener, digamos, la sesión de ayer, ¿no? Con muchas ventas de acciones y estas caídas de hasta 4%. Claro, y de hecho el movimiento de ayer es particularmente llamativo porque si lo comparamos, por ejemplo, con el S&P Standard & Poor's equiponderado, se nota que el movimiento fue principalmente en empresas de gran capitalización bursátil, o principalmente el sector tech, las 7 magníficas, por ejemplo, Nvidia, Tesla particularmente, y esto acompañado también con las previsiones o la proyección que se hace respecto al PIB, podríamos estar frente a una especie de rotación o que los inversores estén buscando activos refugio, que justamente también se acompaña con la caída que han tenido los rendimientos de los bonos de Estados Unidos, que prácticamente todo apunta a que están buscando posiciones más defensivas. Claro, y eso explica entonces que caigan fundamentalmente las acciones o el precio de las acciones de empresas tecnológicas, ¿cierto? Claro, y también en general de la renta variable, porque pasamos del riesgo, obviamente, de la renta variable como tal, a buscar activos que son un poquito más conservadores como renta fija, empresas del sector consumo, etcétera, como para reducir la exposición que se mantiene
en un mercado volátil, como en el caso de índices de Estados Unidos particularmente. De acuerdo. ¿Y qué pasa, Jaime, con el precio del dólar en un contexto como este? ¿Qué tendencia se debería ver? ¿Se considera también una inversión o un activo refugio o no? En teoría es bien complejo el escenario del dólar respecto a lo que es la recesión, porque particularmente el dólar como tal es un activo refugio, por lo general, es una moneda que está bastante respaldada en lo que es economía en general, pero que en este caso en particular hemos visto que desde que comenzó todo este ruido, entre comillas, de cruce arancelario entre distintos países, el dólar index, que es este índice que mide la fortaleza del dólar respecto a otras monedas, se ha ido debilitando bastante. Prácticamente viene en caída libre desde que comenzó inicio de año. Por ende, no está cumpliendo ese rol de activo refugio, sino que todo lo contrario, está de cierta manera reflejando preocupación en la economía de Estados Unidos, y que eso también contrastado con el rendimiento de los bonos, como por ejemplo, también contrastado con los anuncios y las proyecciones de PIB, hace que el escenario sea como prácticamente una tormenta perfecta. Claro. Al menos por ahora. Exactamente. Y todo esto por fundamentalmente señales políticas que ha dado Donald Trump, ¿no? Este es un asunto fundamentalmente político. Claro, de hecho es prácticamente está muy relacionado este inicio de anuncios de aranceles cruzados, no solamente de Estados Unidos, sino que también a México, la respuesta de México, respuesta a Canadá, porque al final esos aranceles no solamente afectan al país en el que se están imponiendo, sino que también afectan en gran medida el desarrollo de las exportaciones e importaciones de Estados Unidos como tal. Por ende, eso congestiona, hace que las proyecciones de PIB varíen bastante y se comience a generar este miedo a la recesión como tal. Claro. Exactamente, porque China ya empieza a anunciar represalias, aranceles a Estados Unidos a cerca de 22 mil millones de dólares en productos agrícolas, por ejemplo. Y eso empieza a dar señales de una suerte de escalada de aranceles. Claro, y al generarse esa escalada, esos aranceles cruzados, prácticamente afecta al mercado en general. Si al final, dentro de todo lo que sería el análisis un poquito más general y sin sesgo ni de ningún tipo, de cierta manera estos aranceles cruzados lo único que hacen es perjudicar la economía global en general. No Exacto. es un solo efecto que se va a ver actualmente en Estados Unidos. Europa, de Jaime, momento, se está comportando bastante bien. Sí, claro. De hecho, las bolsas también así lo reflejan. Jaime, lo último, ¿ya se han visto recortes, por ejemplo, en proyecciones de crecimiento de la economía del mundo a partir de estas decisiones o todavía todo está focalizado más bien en Estados Unidos? De momento, al menos en base a la información y data que he obtenido, es principalmente enfocado en lo que es Estados Unidos, pero que al final, al ser la economía más grande del mundo, va a terminar repercutiendo sí o sí en otras economías, como zona euro, por ejemplo, nosotros, como IPSA, como tal. Así que al final terminará siendo un efecto posiblemente global, no solamente un tema de Estados Unidos como tal. Tarde o temprano va a ocurrir eso también. Claro. Jaime Lapaz ha estado con nosotros, analista de mercado de Cesti. Gracias por estar con Agenda Económica, Jaime. Buen día. Igualmente, muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Chao. 8:25, así estamos cerrando Agenda Económica. Muy atentos, por supuesto, a lo que ocurra durante el día de hoy con los mercados. Será tema que revisaremos por la tarde también en la Agenda PM. Sigan junto a nosotros, ya comenzamos en Chile Radio. Te pillé. No grave robos. Evítelos. Presentaron Agenda Económica AM.